Muy buenos días para todos. Queremos brindarles un saludo muy especial esta mañana a los que se conectan con nosotros. Gracias por despertar este primer día de la semana y acompañarnos para este pequeño momento de reflexión. Mm, Queremos invitarles a que hoy tengamos en nuestras oraciones a nuestro hermano Luis Jorge Garzón, el anciano de la Iglesia de Galilea. Eh, Está enfrentando una situación difícil junto con su familia y oramos para que el Señor pueda acompañarles, el Señor le pueda sostener, le pueda dirigir, le pueda guiar. Así que acompáñenos a orar por él. Bueno, un saludo a nuestra hermana Luz Marina que se conecta con nosotros. Gracias por su mensaje. Muy buenos días. Vamos entonces a orar, por favor. A nuestra hermana Clara también que se conecta con nosotros. Bienvenida. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, el privilegio de despertar, de poder, Señor, encontrarnos contigo esta mañana a través de estos medios tecnológicos. Gracias por el despertar que nos ofreces, por la oportunidad que nos regalas de vida. Padre de amor, nos acercamos a ti para que mediante tu palabra tú puedas enseñarnos, tú puedas grabar una lección, Padre, que podamos hacer práctica. Gracias por todo lo que has hecho en nuestro favor y porque tu palabra, Señor, es una fuente que no se cansa de darnos cada día, no solo indicaciones, sino de tu amor, de tu bondad, de tu poder. Esta mañana es un espacio de oración que queremos colocar en tus manos y aprovechamos, Señor, para que cada persona que se conecta pueda en este instante también expresar, dejar sus necesidades en tu vida, en tus manos, para que tú, Señor, como ese Dios todopoderoso, puedas resolver, puedas satisfacer y puedas también recibir nuestro loor, nuestra gratitud por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Háblanos, oh Dios, esta mañana, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos acercamos bueno, ayer estábamos hablando un poco acerca del relato de Samuel, eh, específicamente de el momento en que el pueblo de Israel se va a la lucha contra los filisteos. Habían sido estos tal vez los filisteos, una nación que durante mucho tiempo estaba subyugando y oprimiendo al pueblo de Israel. Y una de esas ocasiones, entonces, el pueblo de Israel sale a la lucha con ellos, frente a ellos. Salen liderados, digámoslo así, por Elí, aunque Elí ya estaba, su salud estaba en condiciones no muy favorables. Ya estaba ciego, estaba anciano y como habíamos mencionado, Elí nunca había aprovechado o permitido entonces que Dios hiciera un eco en el corazón de él con lo que tiene que ver con la educación y la reprensión a sus hijos. Elí había sido, había permitido que todos estos acontecimientos en el templo se dieran y lógicamente pues Dios no estaba muy contento de esta situación. Fueron a la batalla, fueron al conflicto, fueron a la guerra contra los filisteos, se vieron perdidos, volvieron a la nación después de haber consultado y entonces decidieron llevar el arca de Silo, el arca de Jehová. Lo llevaron bueno, el símbolo de la presencia de Jehová, pero como un elemento de buena suerte, digámoslo así. Y la Biblia señala que tristemente entonces fue secuestrada el arca, la tomaron los filisteos. Los filisteos se sentían poderosos, porque ahora no solamente tenían a su Dios, quien ellos aseguraban que les había dado la victoria sobre los israelitas, sino ahora tenían un doble poder,
El doble poder consistía en el arca que ahora estaba con ellos. Bueno, la falta de comprensión de lo que realmente significa la presencia de Dios. Apreciados, qué grato es saber que Dios en su infinito amor, aún en medio de la ignorancia, hace un trabajo maravilloso para enseñarle al pueblo la manera en que necesita acercarse a Dios. Y básicamente eso es lo que necesitamos comprender esta mañana. Bueno, el relato termina diciendo que el arca ahora, bueno, como resultado de todo esto, primero quisiera mencionar que la muerte de Elí se da. Él se entera de la muerte de sus hijos, es doloroso para él, pero no es tan doloroso como saber que el arca ha sido secuestrada. Recibe la noticia y cae del lugar donde estaba sentado. Murió. Puede ser o puede denominarse la peor tragedia que el pueblo de Israel pudiese enfrentar, porque no solamente se estaban acabando, por así mencionar esto, no solamente estaban secuestrando el arca, que era una manifestación de la presencia de Dios, sino se estaba terminando también eh, el proceso que el pueblo llevaba diariamente, ya ubicados allí. ¿Saben cuál era? Pues ese proceso de intercesión ante la nación, ante el pueblo. Porque el sumo sacerdote se presentaba delante del arca, y el arca había sido secuestrada. ¿Qué estaba ocurriendo en tierra de los filisteos mientras el arca estaba secuestrada? La colocaron allí en el mismo templo, en el mismo lugar donde ellos tenían a su dios Dagón. Y la dejaron allí para que su dios cuidara del arca. Qué locura, ¿no? Cuando leemos el relato así grande, rápidamente lo menciono, encontramos que al otro día el dios Dagón, el que se había encargado, aquí entre comillas, de cuidar el arca, estaba tirado en el suelo. Los líderes, y especialmente los encargados de la parte religiosa de los filisteos, cuando al otro día encontró esa situación, les sorprendió muchísimo. Pero vieron esto tal vez como un pequeño accidente y levantaron entonces otra vez al Dios de ellos. Pero al otro día la situación fue similar, pero ahora mucho más extensa. Ahora se le habían cortado las partes externas. El dios Dagón estaba compuesto por mitad hombre, mitad pez, y toda esa sección de la parte del hombre había sido cortada, quitada, pues se había derribado de ese dios. Ahí entonces los filisteos empezaron a comprender en el verdadero significado, o más que en el verdadero significado, empezaron a comprender que era el arca de Jehová, que algo estaba ocurriendo, decidieron quitarla de ahí y llevarla a otro lugar. Pero en ese otro lugar empezaron a llegar algunas plagas. La quitaron de ahí, la llevaron a otra ciudad. Y ahora en esa otra ciudad empezaron otras plagas, ratones. Ratones que devoraban sus cultivos. La llevaron de ahí y la condujeron a otra ciudad. No, era imposible sostener el arca. A todo lugar donde iba venían plagas, así que se reúnen los líderes allá, los filisteos, y dicen, bueno, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Solución, vamos a devolver esto. Recordaron los sucesos que Dios había manifestado a través de Moisés en Egipto cuando envió las plagas. ¿Y para qué nos vamos a someter a esto? Aunque era una humillación para ellos, entregar, por así mencionar, lo que, digamos, el arca, porque era como agachar la cabeza frente a la guerra que habían conquistado hace unos días atrás. 7 meses duró el arca en tierra de los filisteos y ellos decidieron devolverlo.
En medio de su ignorancia colocaron el arca en un carro nuevo, y cuando la Biblia describe que es un carro nuevo, se está refiriendo al hecho de que lo armaron, por así decirlo, y utilizaron becerros, utilizaron vacas y dejaron a los becerros ahí guardados. Esto para que ellos pudiesen entender si que realmente era el plan del Dios de ellos, o sea, del Dios de Israel, devolver el arca. Entonces las vacas fueran contra su naturaleza, porque pues guardaron los becerros aquí y a las vacas las enviaron al otro lado. Y Dios en su infinita bondad y misericordia entonces dirigió a estos animales. En medio de la ignorancia, este fue el mecanismo que los filisteos usaron para conducir el arca a tierra, a la primer ciudad, a la ciudad más cercana, a la ciudad más cercana de los levitas. Y lo condujeron allá porque básicamente ellos sabían que necesitaban conducirlo de los líderes religiosos. La primera ciudad se llamaba Bet-Semes. Bueno, voy a ir rápido porque el tiempo se me va. Llegó por conducción de Dios el arca a tierra de los hebreos, especialmente ahí. Verso 12 del capítulo 6 dice: las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino. Ahí iban conduciendo los animales en un lado hacia otro. Dios, llegaron a la tierra. Lo que nunca habían hecho los filisteos, vinieron a hacerlo los propios hijos de Dios, mejor dicho, su propio pueblo. ¿Y a qué estoy refiriendo? Los filisteos no se atrevieron nunca a abrir el arca. Reconocieron el poder que empezó a manifestarse inmediatamente, tuvieron el arca en sus tierras. Y devolvieron eso con regalos, como para aplacar la ira del Dios. Ahora llegó acá a tierra de la propia nación, y ellos, sin pensarlo mucho, nosotros sabemos que hicieron sacrificios con los animales que venían, colocaron el arca en una piedra, hicieron votos a Jehová, sacrificios a Jehová, pero muchos de estos ahora se reúnen y levantan el arca, abren su tapa. ¿Sabes qué vino detrás de eso? Destrucción. Murieron ahí. No acabó con los filisteos, solo envió plagas, pero sí vino a destruir a su propio pueblo, el arca. Al parecer, para estas alturas, la nación ni siquiera comprendía el verdadero significado de la presencia de Jehová. ¿Cómo era posible que otras personas comprendieran más qué significa estar delante de la presencia de Jehová que su propia nación? ¿Qué cosa más extraña puede ocurrir al hombre que el no reconocimiento de que Dios está a nuestro lado? Allí deciden de entonces llamar a los líderes para que tomaran el arca, y lo dejaron en casa de una persona. Ahora, en casa de una persona. Yo me pregunto, ¿y por qué no llevaron el arca directamente hasta Silo, hasta donde está ubicado? Hasta donde estaba ubicado el santuario de Jehová, para ubicarlo en su lugar. «20 años permaneció», describe el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el arca de Jehová en casa de Abinadab.
Aquí hay muchos datos interesantes. 20 años. La presencia de Jehová estaba en medio del pueblo, pero como habían usado el arca como un medio de suerte para ellos, perdónenme la expresión, entonces Dios empezó a trabajar en el corazón de todos ellos de una manera distinta. Hasta aquí, durante ese tiempo, el líder no había logrado impresionar la vida de su nación. Había sido Elí, digamos, hasta ese tiempo. Elí acababa de morir. Pero después de haber traído el arca, entonces, Samuel, reconocido y dirigido por Jehová, reconocido como profeta y también por la nación, empezó a ver en Samuel ese líder que la nación necesitaba como más que nunca. Recuerden, miren, aunque el arca ya había llegado a su propia nación, duró 20 años en casa de Abinadab y eso significó que durante 20 años el pueblo dejó de hacer eh, todos esos procedimientos que hacía diariamente en el santuario. Porque, porque era imposible realizar eso sin la presencia de Jehová, sin el arca, aunque la tenían en su propia nación. Y aquí es donde Samuel hace un trabajo excepcional. En cada situación difícil, Dios siempre levanta un líder, un hombre que conduzca al pueblo por el camino correcto. Y aparentemente a Samuel le quedó mucho más difícil, porque no tenía tal vez en su mano una nación que reconociera a Dios, que siguiera sus caminos. Cuando leemos el Espíritu de Profecía encontramos que la nación en estos días era como la nación similar a la nación que Cristo encontró cuando vino a esta tierra, como ovejas sin pastor, como un grupo de ovejas sin un líder, no sabían qué hacer, no sabían cómo conducirse, no sabían quién era Jehová. Y Samuel entonces, a pesar de que habían líderes religiosos en gran parte, en mucha parte de la nación, Samuel empezó a ejecutar una tarea interesante. Fue de ciudad en ciudad, de casa en casa, pregonando el amor de Dios, explicando del maravilloso privilegio de tener a Dios en medio, de que no se podría, de que la manera espiritual era acercándonos directamente a través del corazón y que en algún momento se establecerían de nuevo todos estos sacrificios y ritos, especialmente en el templo, con el propósito de honrar a Dios, pero que necesitaban empezar a hacer los cambios ahí. Y Samuel empezó a hacer un trabajo excepcional de casa en casa, de nación en nación. Fue 20 años. Al final, el capítulo 7 del libro de Samuel, y cierro con esto, describe que Samuel convoca a la nación. Permítame leer porque aquí hay muchos datos interesantes. Capítulo 3, versículo 2. Desde aquel día que llegó el arca de Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y servidle solo a él os librará de las manos de los filisteos. 20 años aún, a pesar de que el arca estaba ahí, ellos seguían sometidos a los filisteos. Y mira, después del llamado y el maravilloso trabajo de Samuel, la Biblia describe: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, empezaron a comprender y empezaron a actuar y sirvieron solo a Jehová. Samuel les da la dirección, Samuel les indica el camino, Samuel señala por dónde deben ir. Y convoca a la nación. Vienen
de toda la nación a hacer una reunión en Mizpa. El objetivo de esta reunión no solamente, bueno, este es el lugar donde se determina a Samuel como juez de Israel, pero el objetivo de este lugar era que ellos pudiesen hacer un compromiso con Dios. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua, derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y allí y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Contra Jehová hemos pecado. Pero mira el verso 7, cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, entonces organizaron su ejército y sufrieron. Estos se están organizando, se están reuniendo, tal vez se están organizando para la guerra, vamos contra ellos. No había una sola reunión en la que ellos mismos fuesen y aprovecharan cada situación para destruir la nación. Y esta no era la excepción. Reunidos en Mizpa, pero estaban reunidos para adorar a Jehová, estaban reunidos para comprometerse con Él. La reunión era totalmente distinta. Y allí reunidos en Mizpa, cuando el pueblo se da cuenta, cuando la nación se da cuenta que llegaron los filisteos, entonces mira lo que dijeron. Dice la Biblia que Israel tuvo temor de ellos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Aquí el pueblo está comprendiendo dónde tiene que buscar la solución al problema. Y reconoció que la solución al problema, apreciados, consiste únicamente en ir a Jehová, en clamar a Él. Y cuando sus hijos no solamente obedecen, y cuando sus hijos no solamente claman a Dios por ayuda, ahí es donde Dios, cuando están dispuestos a recibir las bendiciones de Dios, Dios actúa. ¿Cómo actuó esta vez? Verso 9. Samuel tomó el cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto, siguió su trabajo, siguió haciendo su trabajo, y dice que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra Israel, pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo en Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Apreciados, mientras tu corazón esté adorando a Jehová y reconociendo la presencia de Dios en tu vida, no hay mal que pueda llegar. No hay enemigo que intente destruirte y logre hacerlo. Aquí Dios actúa usando la fuerza de la naturaleza. Dios tronó. Para el pueblo de Israel, esos truenos, esa tempestad, fue una bendición, fue una manifestación gloriosa de parte de Jehová. Pero para los que estaban lejos de Jehová, en este caso los filisteos, fue el día de horror, de miedo, de terror. Es que después de este suceso, yo me imagino que el pueblo de Israel gira su rostro a lo que está sucediendo y logran ver que Dios está peleando por ellos, que mientras ellos estén dedicados a alabar a Jehová, a adorar su nombre, a reconocer su presencia, Dios se va a encargar de las circunstancias que están a su alrededor. A través de esta maravillosa manifestación por medio de la naturaleza, Dios destruyó a los filisteos. De ahí para adelante los filisteos dejaron de ser una nación que durante muchos años atacaron al pueblo, porque Dios se manifestó. Apreciado amigo, apreciado hermano, aquí Samuel establece un lugar que se conoce como Ebenezer, piedra de ayuda, porque hasta aquí Dios manifestó su poder. ¿Sabe por qué Samuel determinó un lugar? Porque era el reconocimiento de que en aquel lugar, número uno, el pueblo necesitaba comprender que solamente delante de la presencia de Jehová, de la manifestación de nuestra oración a Él, tenemos protección.
Yo intento imaginar que cada vez que alguno de ellos pasaba por este lugar y veía esta piedra, que se conoce como piedra de ayuda, podía recordar ese día maravilloso en el que Dios había sostenido a su pueblo. Hoy solo quiero dejar en mente que tu vida espiritual depende en gran medida de tu experiencia personal. Recuerdan, el arca no está, bueno, aunque estaba, y vieron una manifestación de la presencia de Jehová. Samuel, por medio de Dios, llegó a cada corazón que logró reconocer que la presencia de Dios la necesitamos tener es en nuestra vida. Y condujo a un pueblo a humillarse delante de Dios. Nosotros reconocemos que aquí está Jehová y su palabra. Que aquí está la voz de Dios. Pero este libro externo a nosotros, puesto ahí, no sirve de nada. Necesitamos, como en este lugar en Mizpa, reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, reconocer quiénes somos y que necesitamos de Dios. Y Él se va a encargar de todos los enemigos que intenten destruirnos y aquellos que intenten quitar la felicidad que se da como resultado de vivir la experiencia con Dios. ¿Hay alguna circunstancia externa que está intentando destruir tu vida espiritual? ¿Cuál es el filisteo que está llegando a destruir tu vida mientras tú dedicas tu vida a adorar a Jehová? Pues si eso es así, no te preocupes. Dios va a tronar desde el cielo. Dios va a usar la naturaleza. Dios va a hacer lo que sea necesario. Porque tú has aprendido a que la prioridad en tu vida debe ser Dios. Has abandonado de tu corazón cualquier asunto que implique idolatría. Depende de nosotros. Depende de nosotros. El enemigo quiere usar muchas cosas externas para alejarnos del verdadero propósito de existir, de adorar a Jehová. ¿Qué está usando el enemigo para alejarte? Te está rodeando tal vez como rodeó al pueblo en Mizpa, de tentaciones, de adversidades, de preocupaciones. Pues aquí es donde Dios puede tronar en tu vida. Dios puede usar una tempestad. Dios puede usar una tempestad que puede ser para ellos lo más difícil, la destrucción, y para ti puede ser la más grande bendición. Pero esto solamente si está cerca de Jehová. Así que esta mañana necesitamos entregarle nuestro corazón. Permítame orar. Tengo aquí algunas solicitudes que me llegan al chat del distrital. Perdónenme si no logro recibir todo esto. La hermana Dora nos está pidiendo por la hermana Paulina Salazar. Por salud. Nuestra hermana Ana Castellanos nos saluda. Buenos días. Oremos por nuestros jóvenes y niños. Amén. Nuestro hermano Anderson, buenos días. Por su abuelo. Y está delicado de salud. Mi abuelo se llama Luis Eduardo Valero Manrique. Bueno, vamos a orar.
Gracias a todos los que nos dejan ahí sus saludos. Vamos a tomar unos minutos para hablar con Dios. Tal vez omita alguno, pero me excuso. Oremos, por favor. Nuestro Dios, nuestro amante Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor. Porque tal vez hoy en nuestra vida, como en los días de Samuel, estamos como ovejas sin pastor. Señor, y estamos en estas condiciones porque hemos dejado de un lado las indicaciones que tú nos presentas para vivir una vida en paz, en felicidad, en tranquilidad en medio de este mundo que nos rodea. Gracias, Señor, porque tu palabra es tu voz y nos invitas a ir a ella, acercarnos a tu voz, a tu palabra, reconocerte como nuestro Dios y te suplicamos, Señor, que cada palabra que sale de la Escritura pueda llegar a nuestro corazón y pueda transformarlo. Que como el pueblo de Israel en su momento, Dios, podamos nosotros abandonar esos dioses, abandonar esa idolatría que tenemos, que tal vez pueden ser todos esos asuntos que le quitan el lugar, Señor, que tú mereces. Tal vez nuestro trabajo, tal vez los recursos, y nos están alejando de lo más importante que es adorarte. Nos están alejando de lo más importante que es reconocer nuestra condición delante de ti. Y tal vez cuando tomamos estos espacios para venir, Señor, a honrar tu nombre, a glorificarte, a hablar contigo, el enemigo nos rodea, usa cualquier estrategia para alejarnos de este espacio maravilloso. Y hoy te pedimos, Señor, que como te manifestaste en Mizpa, hoy te manifiestes en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nada impida que podamos vivir la experiencia de adorarte, de reconocerte, de amarte. Querido Dios, amante Padre que estás en los cielos, hoy queremos sembrar en nuestro corazón un ebenecer, una piedra de ayuda. Que cada vez que recordemos ese momento podamos decir gracias, Señor, porque tu amor es grande e infinito, porque nos sostienes. Señor, quisiera dejar en tus manos estos pedidos que hemos recibido esta mañana. Oramos por tu hijo Luis Jorge Garzón. Él está enfrentando una situación tal vez compleja, Señor, que tú conoces y que tú sabes. Y oramos para que tú puedas dar paz y tranquilidad y hacer tu voluntad en la vida de ellos. Paulina Salazar también, Señor, es tu hija. Enfrenta una dificultad de salud. Manifiéstate, Señor. Si esto está alejando a esta persona de ti, Señor, hoy trona, restaura su vida y permítele a ella la satisfacción, Señor, de adorarte en mejores condiciones. Pero más que nuestros deseos pedimos tu voluntad. Amante Dios, tu hijo Anderson está pidiendo por su abuelo. Tú conoces también su salud. Y vamos a ti porque eres nuestro Dios todopoderoso. Oramos, Señor, lo colocamos en tus manos para que tú manifiestes tu voluntad, pero reiteramos, tú conoces nuestro deseo. El deseo humano, Señor, es que su condición mejore, es verle en mejores condiciones para que Él también, Señor, pueda ver tu mano poderosa. Y mientras tú le des vida, Él pueda honrar tu nombre y testificar de ese maravilloso Dios que tiene. Señor, mi amante Padre, oramos por nuestros líderes, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por cada hermano de nuestra iglesia. Este primer día de la semana, tú, Señor, toca esos corazones. Gracias por este espacio que nos regalas esta mañana. En tu infinito amor, quédate hoy siempre con nosotros y con cada corazón que se une a esta transmisión, que tiene alguna dificultad de salud o que tal vez, Señor, tiene alguna petición en su corazón, atiéndelo, oh Dios. En tus manos nos quedamos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Que disfruten de este maravilloso día. Les esperamos mañana. Quisiéramos, no sé,
De pronto hacerlo unos minutitos más adelante este momento, 15 minuticos, 5:15, para poder aquí hacer algunos preparativos antes de, si ustedes tienen a bien, si se les dificulta mucho nos escriben, pero si es posible mañana a las 5:15 podamos reunir para de pronto acortar este espacio, pero, pero también seguir durmiendo, ¿no? Dios nos bendiga, gracias por este día, les invitamos por su compañía, les invitamos a que ahora tomen unos minutos para hablar con Dios, para que hagan sus oraciones en su casa y para que tomen la escritura y Dios pueda hablar al corazón personalmente. Gracias por su compañía, un feliz día.